later. Buenos días, doctor especialista Ángel Giovanni Romo López, compañeros estudiantes todos. Mi nombre es Solimar Urbina y el día de hoy les voy a hablar acerca de la lesión vascular del riñón, que es el tema asignado en medicina interna en la rotación número 1. Como objetivo tenemos comprender las causas, el diagnóstico, las implicaciones clínicas y opciones de tratamiento de las lesiones vasculares del riñón, con el fin de poder identificar y manejar adecuadamente los trastornos renales que están asociados con alteraciones en la circulación sanguínea renal. Ahora bien, vamos a empezar con el concepto. La lesión vascular del riñón, esto se refiere a cualquier tipo de daño o alteración que se puede dar a nivel de los vasos sanguíneos que van a irrigar el riñón. Esta circulación renal va a ser muy compleja. Está comprendido por arteriolas que también perfunden estructuras glomerulares y vasos rectos que van a tener menor flujo. En este capítulo de medicina interna de Harrison, les voy a abordar todos los trastornos de los vasos microscópicos renales, que estos van a incluir una serie de trombosis y hemólisis que más adelante se las va a detallar una a una. Ahora bien, para entender esto necesitamos conocer la irrigación renal, ya que, como les había mencionado, la lesión vascular del riñón está muy implicada en la circulación renal. Es por ello que ahorita vamos a hablar acerca de la irrigación renal. Como todos sabemos, nosotros tenemos la aorta abdominal, quien aporta una gran cantidad sanguínea a nuestro cuerpo. Por otra parte, en la circulación renal, vamos a tener a la arteria renal, a la arteria interlobular, a la arteria arciforme, a la arteria interlobulillar, a la arteriola aferente. Vamos a tener también los capilares glomerulares, a su vez la arteriola eferente, los capilares peritubulares, a su vez la vena interlobulillar, la vena arciforme, la vena interlobular, la vena renal y la vena porta. Como ven, tenemos tanto de arterias como de venas al lado derecho y lado izquierdo de forma comparativa. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre el primer trastorno, que es la microangiopatía trombótica o TMA. ¿Qué es esta microangiopatía trombótica o TMA? Bueno, esta es un serio daño que va a tener a nivel de las células endoteliales
En sí, en las arteriolas y los capilares terminales del riñón. Este daño va a provocar la formación de los trombos que van a ocluir o taponear los vasos sanguíneos, lo que va a tener como resultado una perfusión deficiente del tejido renal. Esta microangiopatía trombótica está asociada muy frecuentemente con las anemias hemolíticas microangiopáticas, MAHA, trombocitopenias y esquitocitosis. Estas condiciones clínicas pueden desencadenar esta microangiopatía trombótica. A su vez, incluye el síndrome hemolítico urémico, que va a estar hablado más adelantemente, la púrpura trombocitopénica trombótica y también complicaciones relacionadas con el embarazo. También tenemos infecciones y condiciones autoinmunitarias. La microangiopatía trombótica. Podemos ver, nosotros tenemos a nuestro endotelio, en donde nosotros tenemos factores tóxicos, glomerulares y también varios complementos inhibitorios, en donde esto va a quedarse taponeando y no va a permitir la perfusión. Como vemos en la imagen, se muestra como que unas piedritas de color amarillo que no dejan circular bien la perfusión sanguínea. Entonces, a esto se conoce como microangiopatía trombótica. Bien, la microangiopatía trombótica tenemos las características histopatológicas de esta. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener primero una endoteliosis y células endocapilares hinchadas, lo que van a permitir que no se dé esta correcta perfusión renal. Vamos a tener los trombos de fibrina y tapones plaquetarios. En este caso va a tener un papel fundamental las plaquetas, ya que como saben en la cascada de coagulación implica mucho y en esta microangiopatía trombótica de igual forma. A su vez, también tenemos la fibrosis de la íntima arterial y el patrón membrano proliferativo en los glomérulos. Esta microangiopatía trombótica a nivel histológico vamos a tener que a la microscopía óptica, como en la imagen superior izquierda, vemos a un glomérulo que tiene unos trombos en las luces capilares. Se puede observar ahí. A su vez, en la segunda imagen, vemos un glomérulo con injuria endotelial, con trombos en luces capilares. Se puede ver en la flechita azul la célula mesangioliosis y también de color amarillo el área central donde que se observa una mitosis. En la tercera imagen se puede observar un trombo de fibrina en el polo vascular. Está marcado con un círculo de color azul.
Y se puede observar también los capilares glomerulares que se ven hipercelulares, esto debido a un edema endotelial y los neutrófilos ocasionales. A su vez también tenemos la microscopía óptica, glomérulo con retracción y plegamiento de asas capilares glomerulares por isquemia. Y tenemos también una hialinosis en la íntima y una hipertrofia del músculo liso en el polo vascular, que se puede ver ahí señalado en la flecha de color celeste. Ahora, en la imagen inferior izquierda podemos ver al glomérulo con necrosis segmentaria, una ruptura de la membrana basal, glomerular y la presencia de fibrina que tenemos ahí marcado con el círculo negro. A su vez, también en la siguiente imagen tenemos a un vaso sanguíneo con necrosis de la pared. Tenemos una fragmentación eritrocitaria y la presencia de fibrina que tenemos también marcado en el círculo azul. También podemos observar en la última imagen inferior derecha un vaso sanguíneo con engrosamiento, una hiperplasia de la capa muscular con una proliferación de la íntima y una recanalización de la luz. Esto debido a esta microangiopatía trombótica que, como ya se habló, es que no permite la perfusión sanguínea correcta debido al trombo que se puede formar en el endotelio. Como siguiente tenemos al síndrome hemolítico urémico o JUS. Eh, ¿Esto qué es? En sí es una forma de lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es la microangiopatía trombótica o TMA. Esto se va a caracterizar principalmente por una tríada que es muy clásica, en la cual vamos a tener los siguientes puntos. Primero, vamos a tener una anemia hemolítica microangiopática o MAJA, como lo teníamos también en el anterior trastorno. Esto, ¿qué se va a dar? ¿Debido a qué? Debido a la destrucción de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. La insuficiencia renal, que va a estar dado por el deterioro de la función de los riñones, y la trombocitopenia debido a la disminución del número de las plaquetas en la sangre. Bueno, en este caso existen muchas formas del síndrome hemolítico urémico, pero nosotros tenemos una más frecuente que incluso la podemos observar en nuestra localidad, que puede ser causada por la bacteria Escherichia coli, que como bien sabemos es la productora de la toxina Shiga. Eh, este síndrome hemolítico urémico va a incluir los siguientes síntomas como diarrea con sangre, dolor abdominal, que son clásicos de la sintomatología por Escherichia coli. También tenemos los problemas neurológicos, tales como confusión, delirio, entre otros. A posterior,
este se va a dividir en dos tipos. Vamos a tener el síndrome hemolítico urémico típico y el síndrome urémico hemolítico atípico. El típico vamos a tener que está asociado a la toxina Shiga, que como ya les había mencionado anteriormente, está dado por la Escherichia coli. ¿Qué hace esta toxina? Bien, esta toxina se va a unir a los receptores de las células endoteliales. Estas, ¿qué van a hacer? Van a recubrir los vasos sanguíneos, va a activar al sistema inmunológico y va a provocar la formación de los trombos o coágulos que van a dañar los pequeños vasitos del riñón y que nos va a dar una mala perfusión sanguínea, al igual que en el anterior trastorno. Ahora, por otra parte, en el síndrome hemolítico urémico atípico, vamos a tener que la causa de este no va a ser la toxina Shiga producida por Escherichia coli, sino vamos a tener que se va a dar por un problema en la regulación del sistema de complemento, que como bien sabemos, en la parte inmunológica, tiene que ver con el sistema inmune. Este a su vez puede ser de dos tipos. Puede ser congénito hereditario o puede ser adquirido, que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Como podemos observar nosotros en la imagen que está a la derecha, tenemos a nosotros un riñón. En este caso del síndrome hemolítico urémico, vamos a tener la toxina Shiga. ¿Qué va a hacer? Como ya les mencioné, esto va a unirse a nuestros receptores. Se va a unir y al momento que se une, va a recubrir todos estos vasos sanguíneos y va a provocar la formación de los trombos, como lo vemos en esta imagen que está en un círculo. Y entonces, por ende, va a dañar los pequeños vasos del riñón y lo que va a ocasionar también es una mala perfusión sanguínea renal. Ahora bien, sigamos. El síndrome hemolítico urémico. Como ya lo habíamos mencionado, es una grave enfermedad que está causada por la bacteria Escherichia coli, que es la encargada de producir esta toxina Shiga, que, ojo, esta está presente en los alimentos y en el agua. Tanto los niños como los adultos va a traer muchas complicaciones y puede producir la muerte. Pero en este caso, este síndrome hemolítico urémico va a estar relacionado con mayor frecuencia en los niños que en los adultos. Claro que en los adultos sí hay casos, pero no es tanto a diferencia de como lo es los niños. ¿Cómo la podemos prevenir? Nosotros en nuestra localidad podemos prevenirla como con una higiene durante, em, se puede decir, el cuidado del ganado en sí.
se ha visto algunos estudios que están relacionados con vacas. Entonces, en nuestra localidad nosotros tenemos mucho, mucho cuidado hacia estos animales, vacas, toros y en sí el ganado vacuno. Tenemos que tener una higiene en el cuidado de estos animalitos, ya que vivimos en una zona rural y podemos llegar a ser endémica. El control también de los puntos de elaboración de los alimentos tienen que tener su registro sanitario. El lavado de los vegetales y de las frutas antes del consumo de los mismos. También tenemos que evitar la contaminación cruzada. Por otra parte, la cocción de los alimentos a temperaturas que destruyan las bacterias, ya que está muy de moda pedir, por ejemplo, carne precocida. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los alimentos deben llegar a un punto de cocción adecuado para que destruyan a las bacterias que tienen los mismos. Por otra parte, también se debe tener una buena higiene personal. Tenemos que evitar el hacinamiento en lugares muy cerrados y evitar el consumo de los antimicrobianos, perdón, y los antidiarreicos. Ahora, continuemos. Como la fisiopatología de este síndrome hemolítico urémico, ¿cómo se lo va a dar? Se lo va a dar de la siguiente forma. Primero, tenemos a la presencia de esta verotoxina o toxina Shiga. Vamos a tener que van a estar recorriendo por ahí, por las arteriolas y los capilares renales, van a lesionar las células endoteliales, se va a dar la coagulación en una cierta zona, va a conllevar a la trombocitopenia, puede esta desencadenar anemia hemolítica e insuficiencia renal aguda. Así que se debe tener mucho cuidado en este síndrome hemolítico urémico. Ahora, otro tema muy importante es la púrpura trombocitopénica trombótica o también conocida como TTP. ¿Qué es este? Es un trastorno de la coagulación que va a estar causado por la deficiencia de ADAMTS13, lo que va a provocar la acumulación del factor de von Willebrand y la formación de coágulos en vasos pequeños. Es decir, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, todos estos trastornos tienen la misma característica que lleva a la formación de coágulos en los vasos pequeños. Es por eso que el tema fue la lesión vascular del riñón, porque estos trastornos llegan a formar coágulos en los vasos más pequeños, causando una deficiencia en la perfusión sanguínea renal. Ahora, continuemos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué sintomatología vamos a tener en esta púrpura trombocitopénica trombótica? Vamos a tener la anemia hemolítica microangiopática. Vamos a tener una trombocitopenia. Vamos a tener también fiebre, picos febriles. Vamos a tener síntomas neurológicos.
dentro de estos síntomas neurológicos es igual que los anteriores, como ya lo habíamos mencionado, que es la confusión, el delirio, entre otros más. Ahora, esto también tiene tipos. Vamos a tener dos tipos de igual forma como la anterior. Vamos a tener una congénita, pero esta se va a dar debido a una mutación genética. Ya les voy a mencionar adelante debido a que vamos a tener adquirida esto por enfermedades autoinmunes o inflamatorias, como cuáles asociadas como el lupus eritematoso sistémico o inflamatorias como la artritis reumatoide, entre otras. Bien, esta enfermedad púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad muy grave que requiere de atención urgente. ¿Qué vamos a brindar de tratamiento? Como tratamiento nosotros tenemos la plasmaféresis. ¿Qué hace esta? Va a eliminar los anticuerpos y va a reponer esto que falta, que nos faltaba el ADAMTS13, que anteriormente les había mencionado que este trastorno se da debido a que la coagulación es causada por la deficiencia de este factor que es el ADAMTS13. También por otra parte, como tratamiento vamos a tener a los glucocorticoides. ¿Qué van a hacer estos glucocorticoides? Van a reducir la inflamación. Vamos a tener también otro que es el Caplacixubam. ¿Qué va a hacer este? Va a bloquear el factor de von Willebrand para evitar coágulos, ya que como les había mencionado en esta diapositiva, se puede ver que debido a la acumulación de este factor de von Willebrand se da la formación de coágulos en los vasos más pequeños. Aquí tenemos una imagen donde nosotros podemos observar lo siguiente. Tenemos a nosotros a nuestro endotelio, nuestras células ahí, y tenemos a este factor, el ADAMTS13. En esta enfermedad no va a estar presente este factor. Entonces, ¿qué nos va a causar? Nos va a causar que nosotros no secretemos correctamente el factor de von Willebrand y se acumule, como vemos en la segunda imagen. Este factor se acumula, lo que va a causar coágulos. A diferencia de que un paciente sano, este factor se descompone. Por ejemplo, en la primera imagen, nuestro endotelio celular está secretando muchos factor de Willebrand y eh, debido a este factor ADAMSTS13 lo descompone, pero en este caso, en esta enfermedad de púrpura trombocitopénica trombótica, esto no va a suceder, no se va a desintegrar, solamente se va a agregar muchas plaquetas, adhesión de plaquetas y
se va a formar un coágulo. Ahora, ¿qué hacemos con el tratamiento de estas lesiones vasculares renales en sí? Es muy importante, como primer punto, tener en cuenta la causa de este trastorno, tanto en el síndrome hemolítico urémico como en la trombocitopénica trombótica y la plasmaféresis es clave, pero tenemos que en ciertos casos, por ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico y en la trombocitopénica trombósica, la plasmaféresis es clave, pero en el síndrome hemolítico urémico atípico se va a utilizar inhibidores del complemento, como lo es el eculizumab. Si la trom- microangiopatía trombótica es inducida por fármacos, es fundamental suspender el agente causal. Por otra parte, en crisis renales esclerodérmicas, nosotros nos vamos a enfocar primero en reducir la presión arterial y prevenir complicaciones. También nosotros necesitamos tratar condiciones como el síndrome antifosfolipídico, que también puede causar a, a llegar a dañar de cierta u otra forma el riñón y causar daño permanente, ya que puede causar trombosis, como en estos trastornos asociados a la lesión vascular del riñón. Ahora bien, tenemos como conclusión que la lesión vascular del riñón o lesión vascular renal va a abarcar diversas condiciones, destacando primero la microangiopatía trombótica y los trastornos también como son el síndrome hemolítico urémico y la tromboangiopatía trombótica. Estos van a afectar la función renal, y el diagnóstico va a ser clave. También su tratamiento temprano va a ser crucial, debido a que en ciertos casos, si no se controla a tiempo, puede llegar a causar un serio daño a nivel renal, como ya lo habíamos venido manifestando anteriormente. La investigación a nivel mundial continúa y va a ser fundamental mejorar los tratamientos y los resultados clínicos de los pacientes. Tener en cuenta que una intervención oportuna puede evitar daños graves y mejorar la evolución de estas enfermedades renales para tener una vida tranquila y sin complicaciones. Eso ha sido todo por esta presentación. Espero que haya sido de su completo agrado. Por mi parte, me despido. Un buen día.